Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30. Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos concede otra vez de reunirnos para estudiar su palabra. Señor, gracias por la compañía de los ángeles y la presencia del Espíritu Santo. En esta hora, Dios, queremos agradecer la hermosa oportunidad de reunirnos para estudiar su santo libro, su palabra bendita. Haga posible, Señor, que recibamos su verdad y que cada uno de nosotros, presente o en cualquier lugar de la tierra, pueda recibir una gran bendición en esta hora. Que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Y que todo cuanto hagamos, Señor, tenga el sello de su aprobación. Que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Bendiga a los presentes y también a aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todo lo que ocurra ahora sea para la gloria de su nombre, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos dicho que la serie Transformados por su Espíritu tiene como centro la palabra arrepentimiento. Y estamos trabajando con el apóstol Pablo. Pablo no solamente nos presenta la teología sobre el arrepentimiento, sino que su propia vida es un testimonio de cómo él fue cambiado por el poder de Jesucristo. Hablando acerca de la teología de Pablo, encontramos que el apóstol Pablo recibió a Cristo como Señor de su vida. Ya hemos dicho en Filipenses capítulo 2 que él lo recibe como una persona que tiene un nombre sobre todo nombre. Cristo tiene un nombre sobre todo nombre, significando esto que Cristo es Señor. Cristo está por encima de todo. Y en las cartas de Pablo deja bien claro que Cristo es el Señor, que Cristo es el Mesías, que Cristo es Dios con nosotros. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 8, Pablo deja claro que Cristo es el Hijo de Dios y que ese Hijo de Dios es un ser divino como el Padre. En el versículo 8 habla de tu trono, oh Dios. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo presenta lo que es el conocimiento del plan de salvación de una manera sistemática. En los capítulos 1 y 2 nos habla de los gentiles y de los judíos que están bajo condenación. En el capítulo número 3 nos presenta la justicia de Dios, la manifestación de la justicia de Dios a través de Jesucristo. Cristo viene y muere por los pecadores para justificar al pecador. La idea de justificado significa declarado justo. Dios declara justo al pecador porque Cristo pagó el precio del pecado. En el capítulo 4 presenta claramente que Abraham y David recibieron la salvación por la fe en lo que Dios había prometido. En el capítulo 5, Pablo confirma la certeza, la experiencia de la salvación, la certeza de la justificación. Más tarde, en los capítulos 6, 7 y 8, nos habla de la garantía, la certeza y la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. En el capítulo 9, donde nosotros estamos, Pablo abre un paréntesis, capítulo 9, 10 y 11. Y estamos en el capítulo 9, versículo número 15. Leamos. Allí estamos y allí nos quedaremos, por lo menos por el resto de este tiempo, hasta que terminemos, si Dios quiere, la próxima presentación. Romanos capítulo 9, versículo 15. ¿Cómo dice el verso 15? Dice Pablo, pues a Moisés dice, ¿qué cosa? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Decíamos en la reunión anterior que este versículo está en el libro de Éxodo y que el versículo aparece en el contexto del pecado de Israel cuando hizo el becerro y le pusieron el nombre de Jehová y lo adoraron. Cuando el pueblo peca, Dios le dice a Moisés, mira lo que el pueblo está haciendo. Cuando Moisés baja del monte y quiebra las tablas de piedra, entonces
hay una revuelta en el pueblo. Moisés pone las cosas claras. Más tarde sube para hablar con Dios. En el capítulo 32, Moisés le dice a Dios, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, que perdone su pecado, y si no, bórrame de tu libro que has escrito. En otras palabras, si tú no vas a perdonar al pueblo, entonces bórrame a mí también. Jehová le contesta, yo borraré de mi libro al que peque contra mí. Acto seguido, en el capítulo 33 se establece un diálogo. Dios le dice, mira, yo no voy a seguir con ustedes, voy a mandar mi ángel, porque este es un pueblo de dura cerviz. No sea que en algún momento yo tenga que hacerlo desaparecer a todo. Y entonces Moisés comienza, no, pero un momento, este pueblo es tuyo, tú fuiste que lo sacaste de Egipto, ¿cómo que tú no vienes con nosotros? Si yo he hallado gracia delante de ti, entonces tú tienes que venir con nosotros, Señor. Y Dios le contesta, mira, porque has hallado gracia delante de mí, está bien, yo voy a ir contigo. Y Señor, tiene que perdonar al pueblo, y voy a perdonar al pueblo también. Y en ese diálogo de intimidad, y en ese diálogo de amistad, Moisés se aprovecha y dice lo que dice en el capítulo 33, versículo 19 de Éxodo. Leamos. Se aprovecha de la circunstancia y entonces mire lo que le pide a Dios. Éxodo capítulo 33, versículo 19. Recuerde que estamos haciendo un repaso por amor a los que no vinieron ayer. ¿Qué dice el versículo 19? 33, 19. Le dice Moisés a Dios y le respondió. Moisés le pidió en el 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres qué cosa. Tu gloria, yo te quiero ver. Y entonces Dios le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Nos quedamos hablando acerca del nombre de Dios. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí o no? Cuando Dios habló con Moisés en el monte Sinaí, le dijo que se llamaba ¿cómo? Jehová. Y decíamos en la reunión anterior que Jehová significa yo soy el que soy. Y que una traducción más específica en español significa yo soy el Dios siempre presente. Yo siempre estoy presente. En el versículo 15 del capítulo 3 del libro de Éxodo, Dios dice, con este nombre se me recordará por todos los siglos. Habíamos dicho también que la frase se me recordará por todos los siglos significa que donde quiera que usted esté, debe estar consciente, debe comportarse, debe actuar consciente de que Dios está presente. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, donde quiera que usted esté, tiene que estar consciente que Dios está presente. Y con ese nombre le dice Dios a Moisés, no me le presenté ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Yo soy el Dios siempre presente. Le dice Dios a Moisés, capítulo 33, versículo 19, voy a proclamar mi nombre delante de ti. En otras palabras, voy a anunciar delante de ti lo que significa mi nombre. Te voy a presentar los perfiles de mi nombre. Te voy a explicar a ti el valor de mi nombre. Te voy a enseñar a ti cuál es la profundidad, la belleza, la grandeza de lo que mi nombre significa. Y lo curioso es que cuando Dios proclama su nombre, hay una palabra que resalta por sobre todas, y es la palabra misericordia. Por eso en el capítulo 9, versículo 15 de Romanos, Pablo dice, y Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia. Si hay algo que debemos entender de Dios, es qué significa la misericordia. Por eso nos quedamos hablando de la misericordia. Los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos tratan acerca de la misericordia. Y cuando Dios proclama su nombre, mire usted lo que Dios dice. Y aquí comenzamos. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Moisés bajó al pueblo, Moisés preparó el pueblo, al día siguiente subió al monte y ahora Moisés tiene un encuentro con Dios. Leamos el versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando ¿qué cosa? El nombre de Jehová. La pregunta es, ¿quién proclamará el nombre de Jehová? Jehová.
¿Quién anunciará el nombre de Jehová? Jehová. ¿Quién dirá qué significa su nombre? Jehová. ¿Con quién viene a encontrarse? Con Moisés. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Su estilo de vida, la manera como usted vive, dice cómo es el Dios que usted cree. Si usted conoce al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, su vida tiene que reflejar al Dios verdadero. Ahora Dios se revela a Moisés. En el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6, dice la Biblia, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo le hago la pregunta, ¿dice el versículo, Abraham creyó en Jehová? No, dice, Abraham creyó a Jehová. Donde quiera que Abraham llegaba, ¿qué levantaba? Un altar para adorar ¿a quién? A Jehová. ¿Se relacionaba Abraham con Jehová? ¿Sí o no? Entonces había una relación de amistad, de intimidad entre Abraham y Dios. Y Dios le llamó a Abraham, ¿cómo le llamó? Mi amigo. Cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, ¿por dónde cruzó Jehová y se detuvo a comer? En la casa de Abraham. ¿Quiénes le acompañaban? 2 ángeles. ¿Quién le lavó los pies? Abraham. ¿Quién le preparó comida? Abraham y su esposa. Y comió, y después que comió, los ángeles salieron de la casa de Abraham. Lea Génesis 18, 19 en adelante. Le prepararon comida y los ángeles se fueron después de comer, se fueron a Sodoma y Gomorra a cumplir la misión y Dios se quedó en la casa de Abraham para hablar con Abraham. ¿Qué estamos diciendo? Que hay una relación de amistad que Dios quiere vivir con la gente. Dios quiere relacionarse contigo. Dios quiere estar en intimidad contigo. Miren la frase, el pensamiento de Génesis. Vamos al libro de Génesis. Esto es una cosa hermosa que vale la pena leer, vale la alegría leer. Vamos al libro de Génesis, al capítulo número 18. Génesis, capítulo 18. Mire cómo Dios le dice a Abraham la misión en la que anda. Dice Génesis, capítulo 18, versículo 20. ¿Cómo dice? Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y dice la Biblia, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. ¿Y qué dice ahora? Pero Abraham estaba aún delante de ¿quién? De Jehová. ¿Quién estaba en la casa de Abraham? ¿Quién estaba en la casa de Abraham? Jehová. ¿Con quién está hablando Abraham? Con Jehová. ¿Quién se está dirigiendo a Abraham? Jehová. Y dice Abraham. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallaren Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Con quién está hablando Abraham? Con Jehová. ¿Dónde están? En la casa de Abraham. ¿Cuál es el punto? El punto es que Dios quiere relacionarse de cerca con sus hijos. Y abogó a Abraham, ¿sí o no? Hasta que llegó a 10. Y le dice, si aparecen 10, la perdono. ¿Anda buscando Dios personas que intercedan en favor de los demás? Sí, Señor. ¿Por qué no oramos más por la gente? ¿Por qué no clamamos más a Dios por los pecadores? ¿Por qué no rogamos y clamamos más a Dios que el Espíritu toque los corazones de la gente? Sodoma y Gomorra habían llegado al colmo. ¿A qué iban aquellos 2 ángeles? A quemar todo. ¿Quién vino buscando un intercesor? Jehová. ¿Dónde pasó? Por la casa de Abraham. ¿Quién vivía en Sodoma y Gomorra? Lot. ¿Qué era Lot? Sobrino de Abraham. Queridos, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Es misericordioso Dios? ¿Sí o no? Todavía se está terminando la cosa y dice, no, esperen, vamos a pasar por donde Abraham. ¿Se acuerdan de Noé? ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
La maldad llegó al colmo y dijo, no, esperen, vamos a darle 120 años más. ¿Lo hizo o no lo hizo? A ver, ¿sí o no? Recuerde que estamos hablando de la misericordia de Dios. Si es verdad que usted conoce a Dios, tiene que conocer la misericordia de Dios. Por eso es bueno entender lo que vamos a hacer ahora, de entender el significado, el valor del nombre de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Queridos, no es un asunto de teología, ni es un asunto de conceptos, es un asunto de experiencia. Mi pregunta, ¿levantaba Abraham el altar? ¿Sí o no? ¿Adoraba a Dios? Y todo el que pasaba por ahí decía, por aquí pasó Abraham. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Para usted creer en alguien, tiene que conocer a ese alguien, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Si usted cree en una persona que no conoce, usted no tiene mucho futuro. ¿Conocía Abraham a Dios? ¿Es así o no es así? ¿Intercedió por Sodoma y Gomorra? ¿Aceptó Dios la intercesión de Abraham? ¿Cuántos aparecieron en Sodoma? Bueno, vamos a decir que aparecieron 3. Lot y las 2 hijas. ¿Fueron los únicos que salieron? ¿O no? ¿Sí o no? Y hubo que destruir la ciudad. En los antediluvianos, ¿cuántos aparecieron? 8. Y hubo que acabar con los antediluvianos. ¿Y ahora cuántos van a aparecer? Yo no sé. A mí me mandaron a predicar y es lo que estoy haciendo. Usted decide, se pone a la derecha o se pone a la izquierda. Pero ese problema es suyo. A mí me mandaron que se lo diga. Que este negocio se acabó. Usted puede entretenerse lo que usted quiera, pero el asunto es que Dios es misericordioso. Y le está diciendo a usted que ya es tiempo de que se arregle, que ya es tiempo que regrese a la casa del Padre, que ya es tiempo de venir como oveja del Señor, porque Él está recogiendo sus ovejas para que haya un rebaño y un pastor, porque tiene ovejas en otro lugar. Y las ovejas del Señor oyen su voz, la conocen y le siguen. Y los que no son sus ovejas, pues se desentienden. Bueno, bendito sea Dios. Ahora, ¿de quién es oveja usted? Bueno, su decisión dirá. Si es oveja del Señor, usted se entregará al Señor. Si usted no es oveja del Señor, pues no se entrega al Señor. Y problema resuelto. ¿Se entiende o no se entiende? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora Dios viene a decirle a Moisés lo que significa su nombre. Y aquí, disculpen si me emociono, pero oigan, ¿de quién estamos hablando? De Dios. ¿Quién nos va a hablar? Dios. Les dije ayer que cuando Dios habla hay que tener cuidado, porque una sola frase de Dios hay que pasarse la eternidad estudiándola y todavía no terminamos de entender. Y ahora Dios va a proclamar su nombre, lo que significa su nombre. Capítulo número 34, versículos 6 y 7 del libro de Éxodo. Mire qué cosa linda. Y nos vamos a quedar con una sola palabra. Éxodo 34, 6 y 7. A ver qué dice Dios acerca de su nombre. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién proclamó? Jehová. ¿Pasó por delante de quién? De Moisés. ¿Y qué dijo? Ahora Dios proclama su nombre. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Mire usted a ver qué palabra aparece 3 veces. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte. ¿Qué dice ahora? Misericordioso y piadoso, tardo para ira y grande en qué dice ahora? En misericordia y verdad, que guarda, ¿qué dice que guarda? Misericordia. Esos dos sustantivos, misericordia y misericordia, y ese verbo misericordioso son objeto de estudio y es lo que nos interesa a nosotros. Dios es misericordioso y Dios tiene misericordia. Entendamos por un momento una pequeña frase que aparece allí. ¿Cómo puedo entender la misericordia de Dios? ¿Cómo puedo comprender hasta dónde llega la misericordia de Dios? Mire el versículo número 7, aparece una frasecita que dice, ¿qué cosa? Dice,
que perdona la iniquidad. ¿Qué cosa perdona Dios? La iniquidad. ¿Qué es perdonar? ¿Qué significa perdonar? En el lenguaje bíblico, perdonar significa pagar lo malo que el otro hizo. La idea de perdona que aparece ahí, nasa, significa que carga, que lleva, que toma para sí. En el libro de Isaías, capítulo 43, vamos rapidito. Isaías, capítulo 43, versículo 24 y 25. Entendamos esto. Isaías, capítulo 43, versículo 24 y 25. Vamos a entender la belleza de la misericordia. ¿Cómo dice el versículo 24? Isaías 43, 24, ¿cómo dice? Dice el versículo 24, no compraste, ¿para quién? Para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tu sacrificio, sino que dice ahora, pusiste sobre mí la carga de tu pecado, me fatigaste con tus maldades. ¿Y qué dice ahora el versículo número 25? Yo, ¿qué cosa? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo pregunto, ¿quién tomó nuestros pecados y se lo echó encima? ¿Quién tomó nuestros pecados y los cargó Él? ¿Quién tomó nuestros pecados para matarlo en su propio cuerpo? Cuando dice que perdona la iniquidad, significa que carga sobre sí la iniquidad. Vamos al Antiguo Testamento y busquemos versículos que nos ayuden a entender que el pecado nuestro cae sobre el Mesías. Isaías capítulo 53, versículo 6. Vamos rapidito para entender la misericordia. Isaías 53, 6. ¿Cómo dice el verso 6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué dice ahora? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Recuerde que dijimos que la palabra misericordia significa descubrir la necesidad que tiene la persona y suplir esa necesidad. Dios vio que teníamos el problema del pecado. La paga del pecado es la muerte. Y si nosotros pagamos el precio del pecado, desaparecemos. Entonces Dios se hizo hombre para pagar el precio de nuestros pecados. En otras palabras, Dios tomó el pecado de sobre nosotros y se lo echó encima a Él. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Cargó Dios nuestro pecado sobre Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Mi pregunta, ¿subió Cristo a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, sí o no? Versículo 11, Isaías 53. ¿Cómo dice el verso 11? Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Y qué dice ahora? Y llevará, ¿qué cosa? Las iniquidades de ¿quiénes? De ellos. ¿Qué significa eso? Significa que por la misericordia de Dios, Cristo se hizo hombre. Por la misericordia de Dios tomó tus pecados. Por la misericordia de Dios dio su vida para pagar el precio de tus pecados. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende la misericordia o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? La misericordia de Dios no es una palabra bonita. La misericordia de Dios le costó todo lo que Dios tenía. Dios lo perdió todo por ser misericordioso. Y yo le pregunto, cuando usted muere, ¿no se fue todo? A ver si o no. Usted puede perder la casa, puede perder el carro, puede perder lo que sea, pero cuando perdió la vida, mi hermano, ahí se fastidió, lo perdió todo. Y Dios estuvo dispuesto a darlo todo para ser misericordioso. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 12, Isaías 53. ¿Cómo dice el versículo 12? Recuerde que estamos viendo cómo Dios cargó el pecado sobre Cristo. Versículo 12, ¿qué dice? Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo, ¿qué dice ahora?
habiendo él llevado, ¿qué fue lo que llevó? El pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y yo te pregunto, ¿podemos creer y confiar que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, sí o no? Sí. Colosenses capítulo 2, terminemos con este pensamiento. Colosenses capítulo 2. Recuerde que estamos hablando de la misericordia. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios es algo que Dios hace. No es solo algo que Dios dice. Dios puede ser misericordioso porque Dios cumplió lo que prometió. Dios ganó el derecho de ser misericordioso. Es decir, Dios ganó el derecho de suplir nuestras necesidades porque pagó el precio de nuestras necesidades. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Colosenses capítulo número 2, mire qué cosa linda. Dice el versículo número 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde dice? En la cruz. ¿Subió Cristo a la cruz? ¿Subió o no subió? ¿Sí o no? Así que en la cruz cargó el pecado de todos nosotros. Y dice en el libro de Isaías 53, por su llaga fuimos nosotros, ¿qué cosa? Curados. ¿Qué significa todo esto? Significa que la misericordia de Dios hace por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Cuando Dios proclama su nombre, repite la palabra misericordia. Volvamos a Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Cuando dice que Dios es misericordioso, en el versículo número 6, la palabra que utiliza para misericordioso, en el idioma hebreo, se traduce en español y significa lo siguiente: compasivo, misericordioso, señala un carácter compasivo y perdonador. Esta palabra nos define el carácter de Dios. Veamos esa misma palabra en otros lugares del Antiguo Testamento para ver la belleza del significado de esa palabra. Cuando dice que Dios es misericordioso, dice que Dios es compasivo, que es perdonador, que está en una disposición y una disponibilidad de suplir lo que tú necesitas. Veamos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 4, el versículo 31. Deuteronomio 4, 31. Veamos a Dios siendo misericordioso. ¿Cómo dice Deuteronomio 4, 31? Dice el Deuteronomio capítulo 4, versículo 31. ¿Cómo dice la Biblia? Dice el versículo 31, porque Dios misericordioso es. ¿Y qué dice ahora? Jehová tu Dios no te dejará. ¿Y qué dice ahora? Ni te destruirá. ¿Y qué sigue diciendo? Ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Y yo le pregunto a usted, ¿le gustaría tener un Dios así? ¿Sí o no? Si cuando estamos más en la olla, cuando estamos más acabados, cuando estamos más en pecado, Él se empeña más en ayudarnos. ¿Qué Dios como Él? Cuando somos más indiferentes, cuando somos más pecadores, cuando hacemos más tragedias, cuando hacemos más boberías, se insiste y se preocupa y se ocupa en buscarnos y en tratar de encontrarse con nosotros. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? He bautizado personas que se ganaban la vida haciendo lo que ustedes no se imaginan. Y como al entender la Biblia, al encontrarse con Dios, cómo el Señor ha cambiado y transformado sus vidas. Esto no son teorías, queridos. Esto no son conceptos. Estos son los principios de Dios que muestran el carácter de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? La tragedia es que hay un cristianismo que se vive hoy día teórico. El mundo necesita un cristianismo práctico, vivencial. Si usted tiene una experiencia real con un Dios real, la gente sabrá que usted se relaciona con un ser real. Y la gente sabe cuando usted le dice palabras o cuando usted le presenta un principio de vida que cambia la vida suya. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Salmo 78, versículo 38, aparece la palabra otra vez. Mire qué cosa linda. Salmo 78, 38. Dios está en esto. Dios es misericordioso, pero es un Dios práctico. No es un asunto de teoría. Salmo 78, versículo 38. ¿Cómo dice el verso 38? Salmo 78, 38. ¿Qué dice la Biblia? Pero, ¿qué dice? Pero Él, misericordioso, ¿qué más? Perdonaba la maldad, ¿y qué dice? Y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira, ¿y qué dice? Y no despertó todo su enojo. ¿Era verdad o no era verdad? ¿Toleró Dios al pueblo judío o no lo toleró? ¿Sí o no? ¿Y lo está tolerando a usted? ¿Sí o no? Gente que hasta han blasfemado el nombre de Dios. Y Dios paciente, ahí va. Y Dios paciente, ahí va. Misericordioso. En el capítulo 34, el versículo 6, aparece ese verbo, misericordioso. Capítulo 86, Salmo 86, versículo 15. Increíble cómo es Dios. Salmo 86, versículo 15. ¿Qué dice el verso 15? Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente. ¿Qué dice ahora? Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Alabado es el nombre de Dios. Si ese es el Dios que usted cree, entonces en su vida debe verse el resultado de la relación con un ser tan glorioso y maravilloso como es Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y la gente que le conozca a usted sabrá que usted conoce a Dios. Pero tenemos un cristianismo muy religioso, lleno de teorías, de palabras. Y la gente no puede creer en eso. La gente necesita conocer un Dios real, un Dios vivo, que cambia y transforma la vida de la gente. Una vida dice más que 1.000.000 de palabras. La predicación del Evangelio, pues el Señor Jesús dijo que por testimonio, no por palabra. Y será predicado este Evangelio, ¿por qué cosa dice? Por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. No hay que hablar mucho, pero hay que vivir lo que uno cree, ¿o no? Y la gente creerá lo que usted vive, no lo que usted le diga. Esa es una clave y eso es clave. En el capítulo 34, versículos 6 y 7 del libro de Éxodo aparece otra palabra interesante. Dice que Dios es misericordioso, pero que Dios es, ¿qué cosa? Dice piadoso. ¿Cómo dice? Piadoso. La idea de piadoso describe un perfil de Dios. Dios responde al clamor de los oprimidos. Su trato a los que le reverencian es de una manera distinta y hermosa, atendiendo sus necesidades. Su actitud hacia los que se arrepienten, en Joel capítulo 2, versículo 13, es de abrir sus brazos, recibir a la gente y darle lo que ellos necesitan. Su misericordia encara la rebelión de la gente, Nehemías capítulo 9, versículo 17, versículo 31. Su indulgencia hacia su pueblo en medio del juicio, segunda de Crónica capítulo 30, versículo 9. Dios es tan distinto a como nosotros pensamos que es, que nos maravilla estudiar su palabra para descubrir la belleza de su carácter. En la medida que entendemos la Biblia, en la medida que comprendemos la palabra de Dios y descubrimos a Dios, quedamos maravillados de lo maravilloso y lo glorioso que es Dios. La palabra misericordia que aparece en el capítulo número 7 y en el capítulo 6 como sustantivo, es una palabra hebrea que tiene una significación tan profunda y tan gloriosa que no hay manera de traducirla. La palabra es Hesed. Hesed se traduce como misericordia, como amor, como clemencia, como bondad, como gracia. Y se traduce 245 palabras en español y todavía no lo dice todo. Pongamos un ejemplo de la idea del Hesed. Por ejemplo, un hombre y una mujer que se casan, ¿legalmente están unidos, sí o no? ¿Sí o no? Pero, ¿sí o no?
Pero si el hombre es fiel a su mujer porque está casado legalmente, ¿es un infiel? Ay, mamá. ¿Debería serle fiel a su mujer porque la ama o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que el Gesed va más allá del simple asunto legal. Trasciende lo legal y llega a la experiencia del amor. ¿Nos ama Dios o no nos ama? ¿Nos ama o no nos ama? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿pecaron o no pecaron? ¿Hicieron lo contrario que Dios le había dicho, sí o no? Oiga el cuadre, oiga el cuadre. Adán, ¿dónde estás tú? Respuesta, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comiese? Mi pregunta, ¿comió o no comió? ¿Pero el barbarazo le culpa a la mujer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Andaba Dios buscando culpable? No, Dios andaba buscando la verdad de los hechos. ¿Sabía Dios la verdad de los hechos? Sí. ¿Sabían los que habían pecado la verdad de los hechos? No. Interesante, pastor. ¿Por qué no sabían? No sabían ni dónde estaban. Cuando Jehová le pregunta, ¿dónde estás tú? Él estaba detrás de un árbol escondido. No era una pregunta geográfica que Dios estaba haciendo. Era una pregunta trascendente. ¿A dónde te metiste? Te fuiste de donde te coloqué. Perdiste lo que te había dado. Rompiste la relación conmigo. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó? ¿Qué hiciste? Mi pregunta, ¿vivimos separados de Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Siente la gente miedo de Dios? Cuando usted ve a la gente en esos centros nocturnos, cuando usted ve a la gente haciendo la diablura que hace por ahí afuera, no lo señalen, no lo culpen, no lo critiquen, no lo condenen, se están escondiendo. Se están escondiendo de Dios. No los critique, no los condene, no los sentencie. A veces en su fachada esconden unos corazones que están vacíos. Y nosotros tan santos vivimos condenándolos. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. A mí me gusta Dios. Vino y habló con Adán, habló con Eva, y después que las cosas se aclararon, le dice, ok, toda la diablura que ustedes hicieron, perdón, esto es un lenguaje muy mío, yo lo voy a tomar, me la voy a echar encima yo. Yo voy a pagar lo malo que ustedes hicieron. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. ¿Merecían Adán y Eva eso? No. Entonces la misericordia tiene como base la gracia, un don que viene de Dios. Y nosotros di que nos llamamos cristianos. Y mire wow. Nosotros somos, wow, ¿sí o no? Me miró mal. Oye, ¿qué me importa que me haya mirado mal? Le miro bien. ¿Qué le costó a Dios pagar el pecado nuestro? Le costó la vida de Jesús. ¿Y a usted no le cuesta nada perdonar al que lo ofendió? ¿Qué le cuesta a usted? Nada. ¿No tan lo lejos que estamos de conocer la misericordia de Dios? A ver, ¿sí o no? Ayer, bueno, déjame ver si digo esto. Bueno, esto le va a doler. ¿Lo tiro o no lo tiro? Hay personas que vienen a la iglesia porque se sienten solos. Y a veces se van y nadie le dijo cómo estás. Eso es criminal. Eso es criminal. Si una persona viene, otra cosa, sean sabios. Si viene un muchacho joven, que otro joven de la iglesia le salude. Si una muchacha joven y bonita, que otra muchacha joven y bonita de la iglesia, bueno, joven, pero no sea bonita, que le salude. Si viene un señor, que le salude un señor. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? O sea, sean sabios, sean sabios, sean sabios. Porque mucha gente es la que viene a la iglesia porque tiene necesidades muy profundas, necesidades sinceras. Otros vendrán por algún otro propósito, pero que nadie se vaya sin saber que alguien le saludó. Un saludo, una sonrisa, eso hace maravilla en el corazón de la gente. Hace maravillas en el corazón de la gente. Si tuviéramos
la oportunidad de contar a tantas experiencias. Misericordia. ¿Cuál es la palabra? Misericordia. La palabra Hesed significa bondad, amor constante, gracia, misericordia, fidelidad, devoción. Se usa 240 veces en el Antiguo Testamento. Este término es uno de los más importantes en el vocabulario teológico y ético del Antiguo Testamento. Se identifican 3 significados fundamentales de este vocablo. Número 1, fuerza. Número 2, constancia. Y número 3, amor. La Biblia se refiere a menudo a personas que hacen, que demuestran o que guardan Hesed, misericordia. Las misericordias, las bondades y las fidelidades de Dios son sus hechos específicos de relación en el cumplimiento de su promesa. Dios es fiel, es misericordioso. Dios se desborda, Dios se derrama, Dios se enfoca, Dios se dirige hacia sus hijos en necesidad para suplir sus necesidades, cualquiera sean ellas. Dios muestra Hesed para sus hijos. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Isaías 55, versículo 3. Vayamos a aterrizar. Isaías 55, 3. ¿Qué dice el versículo 3 de Isaías 55? ¿Cómo dice el verso 3? Isaías capítulo 55, versículo 3. ¿Cómo dice el verso 3? Isaías 55, 3. Inclinad vuestro oído. ¿Y qué dice ahora? Y venid a mí. ¿Y qué dice? Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros, ¿qué dice Dios? Pacto eterno. ¿Y qué dice? Las misericordias firmes a David. Vengan. Les garantizo que no se arrepentirán. Vengan. Les garantizo que recibirán lo que necesitan. Pero vengan. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Es tiempo de ir a Dios? ¿Es tiempo de ir a Dios? ¿Sí o no? Si usted es un cristiano, es tiempo de ir a Dios. ¿Por qué? Hay 5 parábolas que Cristo dijo para el tiempo del fin. Y en las 5 parábolas dejó claro que dentro de su pueblo hay 2 grupos. Los fieles y los infieles. Ladrón en la noche. Los que están preparados para recibirle y los que no están preparados. ¿Sí o no? El siervo fiel, el siervo infiel. Los 2 son siervos de Jesús. Uno es fiel y el otro es infiel. Número 3, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántas vírgenes eran? 10, 5 prudentes y 5 insensatas. La parábola de los talentos. Al primero le dieron 5, al segundo le dieron 2 y al tercero le dieron 1. El primero y el segundo eran fieles y número 3 no fue fiel. Y cuando se acabe el relajo unos serán ovejas y otros serán cabritos. ¿Sí o no? 2 grupos dentro del pueblo de Dios. Así que si usted es infiel, si usted no está esperando al Señor, si usted no está trabajando, si usted es una oveja imprudente, si usted es lo que usted sea, es tiempo de reconciliarse con el Señor. Y Dios tiene poder para cambiar y transformar los corazones. Si usted sabe que necesita volver al Señor, póngase en pie conmigo. Quitémonos la máscara por una noche. Volvámonos a Jehová, que Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Dios es fiel. Número 1, si usted es un cristiano y necesita esa reconciliación con Dios, póngase en pie. Si usted sabe que está arreglando su vida y preparándose para que su nombre esté en el libro de la vida y tener derecho de entrada al reino de los cielos, póngase en pie. Pero querido, la clave es venir. Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Y dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué cosa? Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven al Señor. Con todos tus problemas, ven al Señor. Así como estás, ven al Señor. Ven al Señor y permite al Espíritu Santo que haga el trabajo en la vida tuya. Ahora, levanta tu mano conmigo y juntos expresémosle a Dios que queremos ser objeto de su misericordia. Venimos a Él no porque tenemos méritos. Venimos a Él precisamente
porque necesitamos su guía, su dirección, su amor, su salvación, su apoyo, su espíritu. Si tú necesitas a Jehová de esa manera, sincera y profundamente, levanta la mano, por favor. Si estás luchando con un pecado que no puedes soltar, levanta la mano y que Jehová quite ese pecado de tu vida. Si tienes que tomar decisiones firmes, levanta la mano. Si tú sabes que hay cosas, levanta la mano. Querido Padre Celestial, estamos levantando la mano para darle todo el derecho y autoridad sobre nuestra vida. Señor, le escogemos a usted. Nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia la ponemos en sus manos. Dios querido, tenga misericordia con nosotros. Usted conoce nuestras necesidades, Señor, súplalas conforme a su gracia, a su amor, a su bondad. Aquellos que están en el valle de la decisión, Padre, únjales con el Espíritu Santo y que pronto sus nombres estén en el libro de la vida. Los que ya estamos caminando con usted, Señor, confírmenos ungiéndonos con el Espíritu para mantenernos firmes y fieles hasta la venida de Jesús. Y Señor, quite de nosotros todo enojo, toda rencilla, todo rencor, todo odio, toda cosa rara. Lave nuestro corazón con la sangre preciosa de Jesús. Llénenos con el Santo Espíritu y vístanos con su manto de justicia. Padre, que nada ni nadie nos aparte de usted. Bendiga a los amigos y amigas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra, que ellos y ellas también sean objeto de la misericordia del Todopoderoso Dios. Bendecimos y alabamos su nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.